Buenas tardes, voy a realizar el análisis semanal. Bueno, os he puesto primero el gráfico solo de contado. Acordaos que la semana pasada os decía que yo esperaba cerca de un 15.800, 15.850. Bueno, hubo 2 días muy alcistas, uno el del IPC, que en realidad para mí el dato pues mejor de lo esperado, pero tampoco para echar cohetes. Y luego otro día con datos de empleo, que bueno, fuera de contado se fue al 16.054, que ahora os mostraré, y bueno, y luego se ha mantenido. Yo os decía que esperaba algo parecido al año pasado, y en principio, pues bueno, yo esperaría entre un 16.100, un 15.300, eh, más o menos, pues bueno, en un lateral de 700-800 puntos, ¿vale? A ver, esta semana, pero bueno, estos días sí que, hasta que decidan, sí que esperaría, pues bueno, más o menos el rango de esta semana. Primero, a ver, fijaos, ahora tenemos un gap muy abajo entre, os voy a contar primero en el caso de un escenario bajista. Vale, fijaos, en el caso de un escenario bajista, la clave sería la pérdida en contado de este punto aquí, el 15.796, ¿vale? 15.796 y sobre todo la zona de 15.745, aproximadamente esta zona de aquí, ¿vale? 15.750, 15.745. Esa zona de 40 o 50 puntos, para mí sería la pérdida de esa zona. Ojo, porque nos podíamos volver otra vez, casi seguro, con muchas probabilidades, aquí, hasta el 15.560, bueno, como mínimo, al punto de partida de la vela, que fue el 15.596, aproximadamente 15.590. ¿Vale? Por lo tanto, una pérdida de la zona 15.790 y sobre todo 15.750 son otros 150-160 puntos abajo. Por arriba, pues bueno, en principio, aquí tiene un gap que es 15.116 y es lo que esperaría que cerrase ese gap esta semana, a menos que haya una pérdida por debajo del 15.750. Si os pongo el gráfico, por cierto, mi escenario muy alcista, ¿vale? Es cerca del 16.800, porque es la estructura aquí. A ver, es la estructura por encima del 15.450, ¿vale? La estructura nos llevaría a 15.000, al 16.800 aproximadamente. Lo que voy a hablar es, voy a pasar al gráfico de ya. Y voy a quitar lo que es el... Pero bueno, os digo una cosa, John, independientemente que haya dicho que la figura, bueno, la estructura alcista nos llevaría a 16.800, ¿vale? Ojo, pero porque es, mientras no nos pierda la zona del 15.450 aproximadamente, esa sería la estructura, ¿vale? Bueno, fijaos que desde que tocó el 15 de noviembre el 16.054, pues apenas el precio se ha movido entre, bueno, 15.970, 15.796, pero bueno, básicamente entre el 15.950 y 15.825, un rango bastante pequeño, ¿vale? Ojo, este vacío lo tiene que llenar, por lo tanto, fijaos, la pérdida de esta zona de aquí, del 15.796, nos llevaría prácticamente a, si queréis un poco más abajo, 15.750, pero bueno, la pérdida del 15.790, y si fuese en contado nos llevaría a esta zona de aquí,
a recuperar prácticamente, o recuperar no, a venir a esta zona a rellenar primero estos imbalance y sobre todo a la zona de origen, ¿vale? Del precio. En principio, para mí están distribuyendo y por lo tanto debería tener otro intento alcista a esta zona aquí de 15.000, 16.150 aproximadamente, que fueron datos del 2 de agosto. ¿De acuerdo? Ojo, respecto a contado, ahora sucede una cosa que, claro, el 2 de agosto respecto a contado eran 200 y pico puntos de diferencia con el gráfico de futuro y ahora estamos a 70, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, el 2 de agosto en un gráfico, lo podéis comprobar, el 2 de agosto en un gráfico de contado prácticamente era esta zona de aquí, ¿vale? Pero yo creo que tiene que venir hasta el 16.150 y terminar de cerrar estos gaps. Si os paso un gráfico de 15 minutos, pues bueno, si estáis en el canal de WhatsApp, ahí os pongo más o menos las zonas para, bueno, para scalping, que es lo que hago yo. Entonces, pero bueno, os las voy a recordar aquí. Fijaos, por encima de esta zona aquí, 15.895, 15.900, el objetivo es 15.918, ¿vale? Y por encima del 15.918, 15.935,40 y 15.958, ¿vale? Fijaos, esta zona. ¿Por qué para mí es importante el 15.918? Por aquí, porque el día 14, ¿vale? Fue el máximo, ¿vale? Y esta zona, fijaos aquí, estuvo apoyando, ¿vale? Cuando tocó aquí, estuvo aquí intentando un poco mantener como soporte, ¿vale? Por lo tanto, ahora esta zona, fijaos, se nos ha vuelto un poco resistencia. Por lo tanto, en contado, por encima del 15.920 aproximadamente, nos iríamos para arriba. Incluso fuera de mercado, fijaos, fuera de mercado lo que pueden hacer, llevarlo un poco a 15.958, esa zona, por abajo de 15.895 aproximadamente, 15.970, 15.870, 15.845, 15.850, 15.825 y 15.796. Esas serían las zonas, pero bueno, cada día os las pongo en el canal de WhatsApp. Estos imbalance, os repito, los tiene que rellenar. Escenario por debajo del 15.790, cuidado porque el peligro de caída es hasta el 15.600 o hasta el 15.580, 15.595, bueno, hasta esta zona de aquí, ¿vale? Hasta 15.600, son otros 150 puntos. Por encima del 15.970, ojo, porque el camino podía ser otros 130 puntos arriba, mirando la resistencia de 16.050 y luego sería 16.115 o algo así. Respecto al SP, fijaos, la zona que está activada es esta. Os comentaba que para mí la zona clave es 4.550, fijaos dónde ha venido, esta zona la tengo delimitada, esto ha hecho de resistencia. Vamos a ver si rompe el máximo de la semana pasada, máximo semanal, y entonces sí que podríamos venir a esta zona de aquí, ¿vale? La clave de la caída, pues la clave de la caída sería esta zona de aquí, del SP, ¿vale? Este punto de aquí, pues bueno, está ajustado, pero por debajo del 4.500, ¿vale? Por debajo del 4.500 casi seguro que vuelva a retroceder otro 1-2%, ¿vale? Por debajo del 4.500, fijaos, por debajo de esta zona, pues prácticamente nos vendríamos a 4.460, ¿vale? Y por debajo de 4.460 ya vendríamos aquí a origen, ¿vale? Por encima 4.550
Yo creo que ya sí que, pues bueno, 4.550, nos iríamos 4.600, 4.565 aproximadamente, que es esta zona de aquí, ¿vale? Al SP le quedaría buscar esta zona de aquí. Respecto al Dow Jones, fijaos, la zona, hemos entrado en esta zona, le quedaría otro intento alcista al 35.400 aproximadamente, aunque la clave alcista del Dow Jones es este punto aquí, 35.550, y el Dow Jones, pues bueno, por debajo del 34.800, pues, y sobre todo esta zona de aquí, de 34.600, podríamos ver otra vez, venir otra vez a origen. El Russell, bueno, la verdad es que el Russell ha cambiado mucho. Fijaos la zona que ha aguantado como soporte, que ha resistido como soporte. Por lo tanto, ojo, el Russell, la zona clave es este punto aquí, ¿vale? Este punto de aquí, aproximadamente, 1700, el 1770, ¿vale? Y por debajo del 1770, perdón, pues bueno, la siguiente zona sería otros 35 puntos abajo, y ya por debajo de esos 35 puntos, 1735, pues vendríamos aquí a origen otra vez. En principio, el Russell ha ido al 50% de toda esta estructura que tengo yo, y pues bueno, superando el 1840, pues bueno, la siguiente zona sería 1886. Sí que por encima del 1890 aproximadamente tendría una importante subida hasta 1950. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias y suerte.